Aviso importante. La historia que están a punto de escuchar es únicamente para los fines de entretenimiento. No se recomienda ni se sugiere replicar ninguna de las acciones descritas en esta narración. Advertencia: el contenido puede contener descripciones gráficas que podrían ser perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción al escuchar. Prepárate para adentrarte en lo más oscuro del terror. Relatos de terror. Entra la pesadilla. Espectadores y espectadoras, prepárense para una historia que estremecerá su alma. Desde las sombras del crimen y la psicología oscura, nos acompaña el maestro del misterio, Gabriel Antonio Pombo, escritor y abogado uruguayo, experto en criminología y asesinos seriales, reconocido por su exhaustiva investigación sobre Jack el Destripador. Hoy nos trae un relato que te hará cuestionar lo que tú crees real y lo que acecha en lo desconocido. El columpio vacío es una historia donde el miedo se mece con el viento y los secretos cobran vida en la penumbra. Escucha bajo tu propio riesgo. Las sombras de la noche eran el refugio, el manto bajo el cual su figura se deslizaba sin ser vista. Pero antes de convertirse en el monstruo que estremecía a una ciudad entera, aquel hombre fue solo un niño cuyos susurros al vacío se perdían en la indiferencia de su hogar quebrado. Desde la temprana edad, el asesino del columpio comprendía el significado del dolor. La violencia de su padre era un ciclo interminable, un espectro que se cernía sobre su madre, que la doblegaba hasta reducirla a un cascarón sin alma. La casa en la que creció olía a desesperanza, un olor que se impregnó en su piel y su espíritu. Sus ojos, fríos desde la infancia, observaban sin pestañear los actos de brutalidad. Cada noche, entre llantos y alaridos ahogados, aprendía una lección. El poder residía en el miedo. A los 13 años, el asesino del columpio selló su destino. Una noche, armado con un cuchillo de cocina, puso fin a la existencia de su padre. El filo desgarró la carne, la sangre fluyó como un frío maldito y por primera vez sintió una paz escalofriante. La muerte no le repugnaba, le daba sentido. Se deslizó en su mente como una melodía hipnótica. Aquel acto quedó impune. Su madre cayó. Él creció en la normalidad aparente, pero dentro de su ser algo oscuro germinaba. Y cuando el frío de la adultez llegó, el asesino del columpio se convirtió en un espectro errante, un depredador de la noche. Las mujeres eran su selección, no por placer, sino por el eco de su madre, cuya debilidad lo repugnaba. En cada víctima creía castigar su propio pasado. Sus métodos eran meticulosos, como si cada acto fuera un rito. Las llevaba a lugares apartados, donde solo la luna era testigo de su frío ceremonial. Susurros de disculpa antes de cegar sus vidas, casi como un acto de misericordia torcida. Pero los fantasmas no pueden caminar eternamente sin ser vistos. Y el cazador, por más astuto que sea, siempre deja rastros. La detective Valerie Morgan llevaba meses siguiendo pistas difusas, sombras que se esfumaban antes de tomar forma, pero aquel arresto era la clave que necesitaba. Conectaba directamente con el caso de los niños perdidos del parque, aquellos cuyos nombres quedaron grabados en su conciencia como un eco de justicia inacabada. Cuando la llamada de los agentes de tránsito llegó a su radio, informando sobre la detención de un hombre sospechoso,
algo en su instinto se encendió. Revisó rápidamente los datos y comprendió que tenía ante sí el asesino que tanto había buscado. No había tiempo que perder. Se dirigió de inmediato al lugar y al mirarlo a los ojos supo que era él. La misma frialdad, la misma indiferencia que había imaginado en estudiar sus crímenes. La investigación avanzó como un vendaval hasta desentrañar la magnitud de sus actos. Cuando irrumpieron en su apartamento, el hedor a muerte impregnaba las paredes. Sobre una mesa, recortes de periódicos con sus propios crímenes se amontonaban como trofeos de caza. No había duda, era el asesino del columpio. El juicio fue rápido, pero en la corte el asesino del columpio no mostró arrepentimiento. En su última declaración, su voz retumbó con una frialdad sepulcral. Yo no elegí ser así. La muerte me eligió a mí. Cuando la sentencia de pena de muerte cayó sobre él, no hubo un atismo de emoción en su rostro, pero los susurros de la noche, esos que lo acompañaron desde la infancia, nunca lo abandonarían, porque los demonios que habitan en la oscuridad nunca se marchan del todo. Y así comenzamos la historia del columpio vacío. El asesino se agitaba nervioso, dormido sobre el catre. La pesadilla se repetía. Lo colgaban de un árbol. La multitud, enfurecida, lo había golpeado hasta dejarlo sin fuerzas y lo había atado. Luego, enlazaron el extremo de la cuerda a la rama más fuerte. Sin prestar atención a sus súplicas, ajustaron el lazo corredizo en torno a su cuello y lo alzaron en el aire. No lo estaban ejecutando en un árbol cualquiera, sino en aquel del bosque donde entre sus raíces yacía el cuerpo descompuesto de la muchacha. En su desesperación vio un columpio fijado a otra gran rama, y sobre su asiento una figura delgada y menuda se balanceaba. No era posible. Su terror le jugaba una mala pasada. Era ella, la chica. Pero eso no podía ser cierto. Estaba muerta. De eso no tenía dudas, porque él la había asesinado. Recordaba que días atrás regresó con una pala y al localizar el árbol, cavó hasta que el borde metálico chocó contra algo sólido. Se agachó y escarbó con sus manos, removiendo hasta arrancar el cráneo putrefacto. Con el paso del tiempo, la naturaleza había cumplido su obra de destrucción. El rostro carecía de piel y carne. La calavera provocaba escalofrío con sus huesos oscuros, reemplazando los bonitos ojos y la nariz delicada. A su vez, el cadáver había quedado reducido a un esqueleto de huesos frágiles y amarillentos. Fue por su bolsa e introdujo la cabeza y los demás restos óseos. Su intención era borrar la evidencia del crimen. Aunque solo quedaran huesos, debía desenterrarlos y esconderlos en un lugar seguro. Si identificaban a la víctima, la policía podría vincularla con él, y sería el fin de su vida como criminal impune. Esa zona boscosa era muy transitada, y él había hecho un trabajo descuidado. En cualquier momento, algún curioso podía ponerse a excavar en esa fosa mal cubierta y hacer el macabro hallazgo. La preocupación invadía al durmiente. Luego sobrevenía algo aún peor. Ya no estaba guardando los restos en la bolsa, sino que volvía a verse con la soga anudada al cuello. Seguidamente lo dejaban caer y el nudo
se cerraba, apretando hasta desnucarlo. Sintió un dolor y después presenció, como si fuese un espectador, a su cuerpo oscilado bajo la rama. No obstante, de pronto la cruel escena cambió y todo desapareció. El homicida experimentó un inmenso alivio. Comprendió que estaba despertando y volvía a la normalidad. No lo habían linchado, no había muerto asfixiado en el bosque donde enterraba a sus víctimas. En cuanto a aquella chica, era evidente que estaba muerta, que no podía estar viva, meciéndose en el columpio. No había duda de que no pertenecía ya al mundo de los vivos. Se puso a recordar cómo ocurrió todo. Su paciente acecho en el parque de los juegos dio frutos. Al caer la noche, llegó el momento perfecto. Nadie lo interrumpía. El problema era que a esa hora las madres ya habían llevado a sus hijos a casa. Sin embargo, en su anterior golpe, una madre se descuidó y el niño rubio, que se columpiaba ajeno al peligro, quedó a su alcance. Si el pequeño hubiera volteado, no habría visto a un hombre, sino la imagen de la misma muerte. Aquel espectro vestido de negro, con rostro de calavera, bajo la capucha oscura. Pero el niño no miró atrás, y él lo atacó. Tras derribarlo, le tapó la boca con un pañuelo empapado en cloroformo. Lo desmayó y cargó su cuerpecito, dejando atrás el tobogán y los demás juegos. En su huida, el osito de peluche de la víctima cayó al suelo. Cuando la madre regresó en busca de su hijo, se encontró con el columpio vacío. El perpetrador sonrió, satisfecho, al recordar aquel éxito, y regresó al presente. Ahora estaba listo para cometer su nuevo crimen, y esta vez su víctima era una adolescente. La joven con discapacidad intelectual aún disfrutaba de su juego. Se balanceaba en el columpio, atrapada en una alegre ensoñación, absorta en su mundo interior. Disfrazado de guardia de seguridad, el depredador no había levantado sospechas y ahora estaba a solas con ella. Actuó rápido. Con su porra le golpeó la nuca, haciéndola caer del columpio. Aprovechó que quedó aturdida. Volvió a golpearla con saña hasta dejarla inconsciente. Consumada la agresión, se tomó un respiro para repasar cada detalle de su plan. La arrastraría hasta su camioneta, le pondría esposas en las muñecas y tobillos y le sellaría la boca con cinta adhesiva. Luego la llevaría hasta su cabaña. Una vez que estuviera a su merced, comenzaría la diversión, pensó, esbozando una sonrisa cínica. La secuestrada era una adolescente, no un niño o una niña. A diferencia de sus anteriores crímenes, a él poco le importaba el sexo de su víctima o su condición mental. De cualquier modo, ella no viviría para delatarlo. Cuando se hartara de violarla y ultrajarla, le llevaría hasta el fondo de la guarida, en el patio trasero. A resguardo de las miradas curiosas, se alzaba un árbol de robustas ramas. En una de ellas aseguraría la soga para formar la horca. En el otro extremo lo ataría firmemente al cuello de la prisionera, quien con manos y pies atados yacía inconsciente tras haber sido forzada a ingerir un narcótico. La cargaría por la escalera apoyada contra el árbol, elevándola lejos del suelo, luego dejarla caer, permitiendo que la gravedad hiciera su trabajo. La víctima despertaría de un golpe, presa del terror al darse cuenta de que no podía liberarse de sus ataduras.
El malvado siguió rememorando su plan. Luego, el cuerpo colgado se balancearía, recorrido por espasmos. Los gritos se ahogarían bajo la mordaza y la delicada cara de la chica se iría congestionando cada vez más hasta tomar un tinte azul. Mientras trasladaba a la prisionera a su cabaña, el sádico se regodeaba, anticipando los pormenores de su obra. Creía que lo mejor de todo consistía en el acto de la ejecución. Se deleitaba al contemplar cómo padecía. Lástima que duraba poco la agonía. Un par de minutos y la víctima colgada dejaba de patalear. Pensó, finalmente vendría la parte desagradable de la faena, aguardar la llegada de la noche para ir rumbo al bosque a ocultar el cadáver. Terminó de desperezarse, maldita pesadilla, masculló, pero, por suerte, nada más se trató de un feo sueño. Ahora debería salir de su cabaña y volver a su vida habitual. Se levantó del camastro y se dirigió hacia la puerta, pero algo raro ocurría. ¿Por qué veía cosas extrañas si ya estaba despertado? Al atravesar su sala de estar, ésta le pareció mucho más pequeña y claustrofóbica. ¿Y dónde estaban los muebles? ¿Y por qué aparecían ahí esas rejas si claramente eran rejas y ahora ya no dormía? De repente las rejas se abrieron, emitiendo un crujido seco, y esos dos sujetos con uniforme carcelario vinieron hacia él. Vamos, ya es la hora, le replicó sin rodeos el más corpulento. En tanto el otro cerraba unos grilletes alrededor de sus muñecas y lo empujaba hacia el pasillo. Entonces lo recordó. Aquella misma noche esos malditos agentes de tránsito habían detenido su camioneta por exceso de velocidad. En el baúl yacía la bolsa con los restos que acababa de desenterrar. Luego vino el juicio penal y el tribunal rechazó la apelación presentada por su abogado para salvarlo de la pena capital. Por más que se resistió y rogó clemencia, lo arrastraron hasta la silla eléctrica, donde lo sujetaron firmemente con las correas. En ese aposento lo esperaban otros individuos. El ayudante del verdugo se puso presto a su tarea. Le ajustó los electrodos a la base del cráneo y en la pantorrilla de la pierna derecha. El médico de la prisión se aproximó también. Chequeó de un vistazo la situación y dio media vuelta dirigiéndose al carcelero, encargado de aplicar la corriente eléctrica. Con un ademán adusto le indicó que procediera. El funcionario bajó la manivela y el primer impacto eléctrico atravesó por el cuerpo del ajusticiado. La corriente escaló a 1820 voltios. Eran las 11:16 de la gélida mañana en la que debía cumplirse la condena. Transcurridos 30 segundos, el voltaje descendió hasta los 300 voltios. El circuito se apagó e instantes después volvió a encenderse, atizando un segundo relámpago de otros 1820 voltios. Eran las 11:17. El condenado estaba muerto, calcinado, humeante, en las zonas donde sufrió las descargas. Su rostro azulado delataba sin dejar lugar a dudas que la vida se le había escapado definitivamente. Pero debía cumplirse con el rito fúnebre. Los médicos forenses hurgaron bajo la camisa del reo y palparon su pecho examinando con sus espectrómetros, tras lo cual, con parcos movimientos de sus cabezas, confirmaron el deceso. La menguada asistencia soltó la respiración, trabajosamente contenida. A las 11:18 de aquel fatídico día, el hombre el cual la prensa apodaba el asesino del columpio fue declarado clínicamente muerto.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato, valientes espectadores. Si han disfrutado este relato, no olviden compartirlo, darle me gusta y suscribirte al canal. Deja una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más amantes del misterio y el terror. Su apoyo es el alma de este proyecto y juntos seguiremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes del misterio. Entra a la pesadilla con relatos de terror y que la oscuridad nos consuma. Hasta la próxima.